Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy estamos aquí grabando este video para nuestro canal Asesoría Académica, Leyes y propiedades de los exponentes y radicales. Aquí vamos a tener una pequeña tablita donde les dejo las leyes de los exponentes, las leyes de los radicales y algunas reglas algebraicas básicas de los números reales. Entonces les voy a dejar como un link en la descripción y en el primer comentario para que puedan descargarlo, si es que no la necesitan, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso vamos a empezar. Para empezar a hablar de los exponentes debemos empezar por explicar qué es un exponente y cómo se calcula en el caso de ser numérico. Miren, en este caso yo tengo aquí un número, digamos, grande y en la parte superior un número pequeño. Aquí tengo una letra y un número pequeño. Entonces, en este caso, al número grande o a la letra que está en estos ejemplos se les conoce con el nombre de base. Y a los números pequeños que están en la parte superior se les conoce con el nombre de exponente. Entonces, siempre vas a tener una base y un exponente en este tipo de ejercicios. En sí, esta es una multiplicación abreviada y su nombre se conoce como potenciación. La potenciación representa una multiplicación abreviada de esta forma. 2 elevado al cubo quiere decir que aquí debe haber 3 veces una multiplicación del 2, o sea, decir 2 por 2 por 2, 3 veces. Si fuera a al cubo sería a por a y por a, 3 veces. Si fuera 5, si fuera 10, si fuera 20, las veces que sean necesarias. En este caso, al multiplicar 2 por 2 y por 2 se hace 8. Aquí no podría yo multiplicar porque no sé el valor de A. En este caso, 3 elevado a la 7 sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3, 7 veces, ¿no? Si fuera 3 a la 20 serían 20 veces, si fuera 5 a la octava sería 8 veces el 5 y todos multiplicados, ¿no? En este caso, el 3 a la séptima es 2187 al multiplicar 7 veces el 3 entre sí. A elevado a la 12 es A por A por A 12 veces. Entonces, esto es lo que representa un exponente, una potencia. Entonces, por ejemplo, A elevado a la n es A por A por A por A, el número de veces que me diga el exponente. Entonces, n veces el exponente. Entonces, debemos saber que es muy importante señalar que los signos juegan un papel trascendental al utilizar los exponentes. Entonces, tenemos que estar muy atentos con los signos. Vamos a empezar con este ejemplo. Miren, dice menos 2 elevado a la cuarta y acá dice menos 2 todo elevado a la cuarta. Miren, en este caso, la cuarta solo le afecta a este 2, no le afecta al signo negativo. Pero en este caso, le afecta a todo, tanto al signo negativo como al 2. Entonces, esa es la gran diferencia y hay que tomar en cuenta. Este es el clásico ejemplo de donde los estudiantes se equivocan más. Pongamos la idea. Menos 2 a la cuarta, el lado izquierdo de esta desigualdad. Dice que es menos, este menos de acá, simplemente le copiamos y ahí hacemos 2 a la cuarta, es decir, el 2 a la cuarta es esto de aquí. En el caso este va a salir negativo, ¿por qué? Porque el cuarto no le afecta al signo menos, entonces sería 2 por 2 por 2 por 2, me quedaría menos que está aquí, 16, entonces mucho ojo con eso. En este caso, en cambio, dice menos 2 todo a la cuarta, entonces todo esto está elevado a la cuarta, entonces sería menos 2 todo completo multiplicado por menos 2 y por menos 2. Entonces, aquí debo yo tener en cuenta la ley de signos, entonces sería, recuerden que más por más y menos por menos es más, y más por menos y menos por más es menos, entonces aquí sería menos por menos más, por menos menos y por menos más. Entonces, por esa razón me sale positivo. Entonces, menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 se hace más 16. Esto principalmente ocurre cuando los exponentes son de tipo par, como en el caso de este, que es el exponente 4. Entonces, sobre todo cuando es par hay que estar muy pendientes de los signos. Siguiendo con los signos, tenemos que debemos tomar en cuenta los signos en diferentes ocasiones. Por ejemplo, miren en este caso,
una base negativa elevado a un exponente impar. Entonces sería menos 5 por menos 5 por menos 5. En este caso, menos por menos se hace más y por menos se hace menos. Entonces, tomando en cuenta la ley de signos, 5 por 5 por 5 menos 125. Entonces, nótese. En el caso anterior, cuando era base negativa, un exponente par se hizo positivo, base negativa, un exponente impar se quedó como negativo. Si tenemos menos 5 elevado a la cuarta, en este caso sería menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5 y sería más 625. Entonces, en este caso, ya podemos inferir una regla al respecto, cuando es un exponente impar, cuando es un exponente par la base negativa. Entonces, podemos concluir que si una base es negativa, se eleva a un exponente impar, el resultado será negativo. Entonces, esa es la primera regla, que es la regla más básica que nos enseñan, ¿no? Una base negativa a un exponente impar se hace negativo, una base negativa a un exponente par se hace positivo. Entonces, esa deben tenerla grabada en su mente con letras de oro. Si una base negativa se eleva a un exponente par, el resultado será positivo. Y si una base positiva, ya cuando es positivo, se eleva a un exponente, sea este par o impar, siempre será positiva. Entonces, estas tres son reglas básicas en la matemática. Los exponentes tienen relaciones especiales para su manejo. En general, a estas relaciones se les conoce con el nombre de leyes de los exponentes. Expresión elevada a la cero. Esa es la primera que vamos a manejar. Entonces aquí dice que cualquier expresión elevada a un exponente cero tiene como resultado un valor de 1. Entonces a elevado a la cero es igual a 1. Veamos unos ejemplos, pero debemos tomar en cuenta esto. Este a, la base, nunca puede ser 0, porque 0 a la 0 no está definido, ¿no? Cualquier cosa que no sea 0 elevado a la 0 es igual a 1, podemos decir. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, ustedes ya pueden ir resolviéndolos, ¿no? Viendo y resuelvan, ¿no? Eso es lo interesante para aprender, ¿no? Vayan haciendo en su cuadernito, vayan haciendo en una hoja, vayan haciendo aunque sea una servilleta, pero vayan haciendo para entenderlo mejor. Entonces ya voy a ir resolviendo. 5 a la 0 es 1, 3 a la 0 es 1, este número que es 12.398.751 elevado a la 0 es 1, menos un medio a la 0. Recuerden que aquí está este menos, que el 0 también le afecta al signo negativo porque está entre paréntesis, es 1. X a la 0 es 1, siempre y cuando X no valga 0, ¿no? A a la 0 es igual a 1, siempre y cuando A sea diferente de 0. A sobre B elevado a la 0 es 1, siempre y cuando A y B no sean 0. Y este de acá, menos 15 a la 0 es menos 1. Recuerden que este 0 solo le afecta a 15. Si hubiera un paréntesis, ahí sí fuese 1, pero en este caso es menos 1. Hay que tener cuidado, ¿no? Una expresión elevada a un exponente negativo. Al igual que las bases, los exponentes también pueden ser negativos. Entonces aquí tengo la base y el exponente negativo. Entonces este va a ser 1 sobre a elevado a la n. Siempre y cuando a sea diferente de 0. Eso ya dijimos, ¿no? Pongamos un ejemplo. Entonces igual no. Ustedes paran el video, van resolviendo y luego ven si hicieron bien, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestros ejemplos y ahora resolvamos. Tengo 2 elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre 2 a la 1. ¿Por qué? Este negativo. Ojo, esto es muy importante también. Algunas personas piensan que o tienen la errada idea de que cuando esto es negativo, aquí también le deben poner un menos. Entonces, eso es lo que piensan, pero no. Este menos, o más bien dicho, el signo negativo de un exponente solo implica si esa expresión va como numerador o como denominador, más no cambia el signo de toda la expresión, ¿no? Eso tomen muy en cuenta. Mucha gente se equivoca. Ese es otro de los clásicos errores dentro de los estudiantes. Entonces tengan presente eso. En este caso, pese a que el exponente es negativo, la expresión sigue siendo positiva. Pues 2 a la menos 1 es igual a 1 sobre 2 a la 1, o lo que es lo mismo, 1 medio. Acá, x a la menos 2 es 1 sobre x a la 2. Acá, menos, ojo, aquí
podríamos tener este tipo de problemas, ¿no? Aquí hay un menos, entonces ese menos se mantiene. ¿Por qué? Porque este menos 3 solo le afecta al 3, no le afecta a este negativo, entonces sería menos 1 sobre 3 al cubo, o lo que es lo mismo, menos 1 sobre 27, porque 3 al cubo es 3 por 3 por 3, que me da 27. Menos 5 elevado a la menos 2. Nótese que aquí ya es diferente, porque este menos 2 le afecta al menos 5 a todo, ¿no? Entonces me quedaría 1 sobre menos 5 al cuadrado, y este, como es cuadrado, abajo en el denominador le afecta a todo, entonces por eso se hace positivo, ¿no? Por eso les digo, es extremadamente importante que ustedes tomen en cuenta los signos, ¿no? A veces saben decir, solo se me fue un signo, pero el signo es lo importante aquí, ¿no? Menos a elevado a la menos 101, entonces esto es 1 sobre menos a elevado a la 101, o lo que es lo mismo, como en este caso, este menos va a estar a un exponente impar, entonces por eso le he puesto acá. Le podía haber puesto arriba el menos, le podía haber puesto acá abajo, o le podía haber puesto aquí, ¿no? En cualquier lado, pero este de aquí, este menos que está aquí, es por esto de acá, ¿no? Porque es menos a la 101, entonces sería a la 101, como es exponente impar, se mantiene en signo negativo. Y en este caso también, miren, el menos 2 solo afecta a 7, entonces este signo negativo se mantiene y es 1 sobre 7 al cuadrado, o lo que es lo mismo, menos 1 sobre 7 al cuadrado, que es 49. Multiplicación de bases con diferentes exponentes. Yo tengo iguales bases, ¿no? Aquí debería decir iguales bases, se me ha pasado. Pues miren, aquí hay una multiplicación. Recuerden que este asterisco, generalmente en operaciones con Excel o programación, todo eso significa multiplicación, ¿no? Entonces, a elevado a la m multiplicado por a elevado a la m. Se conserva la base y se suman los exponentes. Sean exponentes positivos, sean exponentes negativos, sean exponentes fraccionarios, racionales, sean decimales, sea lo que sea. Siempre se suman, ¿no? Veamos ejemplos. Entonces, igualmente, ¿no? Ya pueden ir resolviendo, parando el video, van resolviendo y luego vamos a resolver. O sea, ahorita, más bien dicho, vamos a resolver. En este caso tengo la misma base y los exponentes. Conservo la base y sumo los exponentes. 2 más 7, me quedaría 5 elevado a la 9. En este caso tengo la misma base y sumo los exponentes. Siempre conservo la base y sumo los exponentes. Obviamente si la base es diferente no puedo hacer esto, ¿no? Entonces acá sería 21 más 35, 56. Entonces me quedaría 6 elevado a la 56. Veamos en el caso negativo, ¿no? Menos 3 a la 2, menos 3 a la 17. Se sigue manteniendo el menos 3 como base a la 2 más 17, que sería menos 3 a la 19. Y si quieren, le pueden sacar, ¿no? Menos 3 a la 19, porque es un exponente impar. Acá, x a la quinta por x a la 7, me quedaría x a la 5 más 7, es decir, x a la 12. Pongamos un ejemplo que me he puesto aquí, por ejemplo, ¿qué tal si tengo x a la menos 3 por x a la 5? Entonces, ¿qué pasaría? Se conserva la base y se restan los exponentes. Puede ser 5 menos 3. En este caso se suman, ¿no? O sea, la regla se suma, pero como el uno es negativo y el otro positivo, es una resta. Entonces sería, le puedo poner menos 3 más 5. Entonces ahí me quedaría x al cuadrado, no x elevado a la 2, ¿no? Recuerden que cuando es 2 es cuadrado, si es 3 es cubo, normalmente se utiliza así, ¿no? Entonces, cuando es negativo también se sumaría, ¿no? Y obviamente se sumarían los exponentes. Potencia de potencias. Miren, en este caso tengo una base elevado a una potencia y esto todo a la vez elevado a otra potencia. Entonces, A, en este caso se mantiene la base y se multiplican las potencias. M multiplicado por M. Entonces yo tendría ejemplos para entenderlo mejor. Como saben, tienen que resolverlos y luego ven cómo lo resuelvo yo. En este caso, 5 a la 3 por 7 me quedaría 5 a la 21. Acá se multiplicarían estos dos. 3 a la 2 por 1 medio, se simplificaría el 2 con el 2 y me queda 3 a la 1, es decir,
3. En este caso, x 2 por 6 sería x a la 12. Y en este caso, este 5 por 6 menos 7 elevado a la 30, que es lo mismo que 7 a la 30. ¿Por qué? Porque este es negativo, pero un exponente par se hace positivo. Entonces podría ser de la forma esta o de la forma esta. Por ejemplo, en exámenes de ingreso a universidad, les suelen poner cambiándoles el signo de los exponentes, y ahí es donde patalea la gente generalmente en este tipo de problemas, ¿no? Multiplicación elevada a un exponente. Entonces aquí tengo una multiplicación. No está el asterisco ni nada, pero ya sabemos que es a por b. Entonces el exponente va para este y va para este. Entonces se quedaría a a la n por b a la n. Ahora, si aquí hubiese un signo positivo y ustedes hacen eso, ahí sí está 0, ¿no? 0. Algunos hacen esto, ¿no? Entonces ponen, aquí dice más, distribuyámosle y ya queda así, negado. Eso les deberían expulsar de la universidad, expulsarles del colegio si hacen eso. Deben tener cuidado, no solo cuando es multiplicación sirve eso. Si es más, si es menos ahí entre los dos, no sirve. Entonces, cuidado, ¿no? Ejemplo. A ver, aquí le he puesto una forma numérica, ¿no? En realidad primero podría multiplicar 6 por 361 y elevarla a la séptima y quedaría igual, ¿no? Pero le he puesto para denotar que puedo hacerlo con letras, como está en los otros ejemplos, o también lo puedo hacer con números. Y lo único que pasaría es que se distribuye, ¿no? Se distribuye en cada caso igual para acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Para este caso me quedaría 6 a la séptima por 361 a la séptima, porque se distribuye, porque aquí es una multiplicación. Lo mismo acá, a por b elevado a la 1/5, el 1/5 va para todos. Igual podría ser a por b por c por d por e por f por g por h y por todo el alfabeto elevado a la n, que se distribuiría el n para todos. En este caso, este va para este va para este, me quedaría C a la 0,39, D a la 0,39, y lo mismo este menos 2 se distribuiría para cada uno, X a la menos 2, Y a la menos 2, entonces me quedaría 1 sobre X al cuadrado por 1 sobre Y elevado al cuadrado. División elevada a un exponente. Si en la multiplicación se distribuye, en la división también se distribuye, simplemente este n va para cada uno, ¿no? Y me queda a a la n sobre b a la n, y entonces tendríamos ejemplos para entenderlo mejor. Bueno, supongo que ya lo resolvieron, entonces simplemente vamos a corroborar. 5 a la 7, 3 a la 7, 5 a la 7, 3 a la 7. Nada interesante. En este caso todo, ¿no? Con todo y signo a la 3 y 5 elevado a la 3. Acá mn a la x, mn a la y. Me quedaría de esta forma. Y acá esta x se distribuye. Podría distribuirle primero para el de arriba y luego para el de abajo, para el numerador y el denominador, o de una vez, como todos se están multiplicando y dividiendo, les distribuiría para todos. Como está aquí, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. División de igual base con diferente exponente. Entonces aquí tengo la misma base y los exponentes son diferentes, entonces se conserva la base y se restan los exponentes. Veamos algunos ejemplos. Aquí no les di chance para que resuelvan, bueno, fue un error de mi parte. Se conserva la base y se restan los exponentes. 7 menos 6 es 1, 5. Se conserva la base y se restan los exponentes. 9 menos 13 es x a la menos 4, es 1 sobre x a la cuarta, o simplemente en vez de restar los exponentes en el numerador, hubiera restado en el denominador, me hubiera quedado x a la 13 menos 9, también se puede hacer así, y ya me queda bajo x a la 4, y de una vez hubiera saltado hasta acá, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Aquí miren, a por b es lo mismo que b por a, es la ley conmutativa, ¿no? Entonces conservo la base, que sería a por b, que también podría ser b por a, elevado a la 3 menos 15, es decir, a por b elevado a la menos 12, o lo que es lo mismo, 1 sobre a por b a la 12, y aplicaría lo mismo, ¿no? A por b podría haberlo hecho en el denominador 15 menos 3, y de una vez ya llegaba a 1 sobre a por b elevado a la 12. Acá lo mismo, ¿no? En el denominador 30
menos 12 me quedaría menos 18, o lo hago en un numerador como lo he hecho en esta ocasión. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de darle like a este video y a todos los videos que tenemos. De esa manera nos ayudan muchísimo comentando, compartiendo con sus amigos, con sus panas, con sus enemigos, con todos los que puedan compartir. Ayúdennos compartiendo para poder seguir haciendo muchos más videos para ayudarles. Ahora vamos a hablar de los radicales. Cuando hablamos de radicales tenemos la referencia siempre de la raíz cuadrada, pero los radicales pueden ser de diferente índole y con diferente índice. Empezamos con las partes del radical. Entonces, primero, esta expresión, este símbolo, significa radical, ¿sí? Y el radical va a tener todo lo que esté dentro, que sería obviamente en la parte de adentro, ¿no?, del radical. Y un numerito que puede estar acá arriba. Hay veces que está el numerito, hay veces que no está el numerito. Si no está el numerito, se sobreentiende que ese numerito es 2. Si no está, es el numerito que me dan. Ese numerito se le conoce con el nombre de índice y lo que está dentro de la raíz se le conoce como base. Ahora, ustedes dirán, este video se trata de exponentes, no de radicales, pero vamos a decir que asimismo como los radicales tienen propiedades como los exponentes, ya que estos son representación de la operación contraria de la potenciación. Es decir, la radicación y la potenciación están extremadamente ligadas, ya que una se puede representar a través de la otra. ¿Cómo? Relación entre la potenciación y radicación. Raíz cuadrada de n de a es lo mismo que decir a elevado a la 1 dividido para n. Entonces, yo puedo transformar cualquier radical a una expresión como exponente o potenciación. Entonces, puedo utilizar las reglas de los radicales o puedo utilizar las reglas de los exponentes, que básicamente son las mismas, ¿no?, que ya vamos a ir viendo. Pero la idea es de que son operaciones contrarias y se puede representar uno a través de la otra. Ejemplo, dice, ya saben, no tienen que ir resolviendo sus ejemplos, ¿no? Entonces, todo esto le vamos a pasar de los radicales que están, les vamos a pasar a exponentes. Entonces, aquí sería, la base se conserva elevado a la 1/5, la base se la conserva elevado a la 1/9. Nótese que siempre el índice se transforma en denominador del exponente, ¿no? 17 raíz octava, entonces sería 17 1 sobre 8, un medio, y acá sería 1 sobre z, ¿no? Cualquier radical se podría transformar en expresión potencial. Raíz de potencias iguales a una base. Entonces, aquí miren, se dice que cuando usted tiene una raíz de un índice y aquí la base tiene un exponente y son iguales, simplemente se cancela, suelen decir. Algunos dicen se elimina, otros dicen destruimos, no sé, hay algunos términos, ¿no? Entonces, en ese caso directamente me queda el A, o podría en realidad utilizar la relación lógica. Sería este n, que es exponente de la base, iría al numerador. Y este de acá, que es índice, iría al denominador. Entonces sería a a la n sobre n y se simplifica y me queda 1. Entonces sería a a la 1 en realidad, que simplemente se le puede poner con el nombre de a. Entonces esta es otra propiedad interesante. Entonces veamos nuestros ejemplos. Ya sabemos que aquí raíz quinta se va y me queda raíz quinceava, se va y me queda 2/3. Raíz x se va y me queda 15. Raíz 32 se va y me queda menos 32, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Esta regla es bastante lógica y bastante sencilla, ¿no? Base elevado a una potencia y a una raíz. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo ya no tengo iguales, sino esta m es diferente que esta m de acá? Entonces, simplemente lo mismo, ¿no? Esta sería exponente, esta sería denominador de ese exponente y la otra numerador, ¿no? Entonces, ahí tenemos los ejemplos, ya pueden ir haciendo, ¿no? En este caso sería x a la 7/5. Acá sería x a la 19 sobre 38. Aquí hay un error, miren. La 19 a 1, la 19 a 2. Aquí no es 38, aquí es 2.
Entonces sería 21 a la 1 medio. Y si aplico la propiedad, sería lo mismo que decir raíz cuadrada de 21. Entonces también le podría poner un radical así, o le hubiera dicho raíz 19, la 19 a 1, la 19 a 2, y le hubiera saltado directamente hasta acá, ¿no? Es otra forma de verlo. Acá tengo 38 a la 3m sobre 2x. Aquí no hay nada que simplificar. Y acá sería m elevado a la s dividido entre r. Y ya tengo esta propiedad, ¿no? Multiplicación dentro de una raíz de índice. Igual que en el caso de los exponentes, simplemente se distribuye el índice, obviamente como no puede existir índice sin radical, entonces se distribuye el radical y el índice para cada uno. Sería raíz n de a por raíz n de b. En este caso nos quedaría. Ya tenemos para resolver, resuelvan sus ejemplos y ahora vamos a resolver nosotros. Entonces aquí tengo dos expresiones. Ahora, ojo, no. En este caso, como es una multiplicación, este menos podría afectar a la x, podría afectar a la y, o en este caso le afecta a los dos. Entonces, ¿cómo le podría poner? Raíz quinta de menos x por raíz quinta de y. También le podría poner raíz quinta de x por raíz quinta de menos y, o como es la raíz quinta de menos y, sacarle, ponerle aquí adelante y me quedaría raíz quinta de x, raíz quinta de y, que cualquiera de las expresiones son totalmente correctas y se utilizarán dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? En este caso, lo mismo, ¿no? Se distribuiría la raíz quinta en cada caso y me quedaría esto de acá. Acá también se distribuiría y me quedaría raíz novena de esto, raíz novena de esto, me quedaría esto y esto. Raíz quinta de 64, el 64 lo puedo poner como 2 por 32, raíz quinta de 2 por raíz quinta de 32. Obviamente el 64 también podría poner como 4 por 16, etcétera, etcétera, ¿no? Pero le he puesto como 32 porque ese es 2 a la quinta para que luego pueda yo simplificar y me quede raíz quinta de 2 por 2 o 2 raíz quinta de 2, que son operaciones muy utilizadas, sobre todo en la trigonometría, ¿no? División dentro de una raíz de índice. Entonces, si se distribuye en la multiplicación, en la división también se distribuye. Entonces, ahí tenemos nuestros ejemplos, ya tienen para resolver. Seguimos, ¿no? Entonces tenemos, esta raíz se puede distribuir para este y para este directamente. En este caso para el de arriba y para el de abajo. Y si es que hay como simplificar, ya saben que hay que simplificar. Entonces, tercera 1, tercera 2 y me queda n elevado al cuadrado. Aquí tengo raíz de 3m más x de 7 quintos. Entonces, raíz de 3m más x de 7, raíz 3m más x de 5. Acá este se distribuye al numerador y se distribuye al denominador. También podría haberlo distribuido a cada uno, ¿no? Sería raíz 18 de a por raíz 18 de b por raíz 18 de c dividido para raíz 18 de d, de e y de f. Como ustedes quieran, como ustedes necesiten, dependiendo del ejercicio que estén realizando. División, bueno, aquí tengo una potencia de potencias, pero en radical, no sería un índice de índices. Entonces aquí simplemente se multiplican estos dos y me quedaría raíz m por n de a. Entonces ya tienen sus ejemplos, simplemente hay que multiplicar. 4 por 5, 20, 10 por 1 medio, 5, m más 1 por n menos 2, 10 para 2, que bueno, es el mismo, no sé por qué le he puesto el mismo, pero así pasa a veces. Y entonces, aquí sí le he cambiado, miren, a veces pasan esas cosas. Acá es 21 por un séptimo, por un tercio es 7, ¿no? Y listo, entonces, estas serían las propiedades más básicas tanto de los exponentes como de los radicales. Entonces, si necesitan cualquier tipo de asesoría académica personalizada, les dejo los links en la descripción de este video y en el primer comentario. También dejaré la descarga de la tabla de radicales, la tabla de exponentes, ¿no? No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de darle like a todos nuestros videos, no se olviden de compartir, no se olviden de comentar. Muchas gracias por ver nuestros videos.